Muy buena familia. Triatlón de Sevilla de media distancia. Triatlón de Sevilla de distancia medio Ironman. Hace un par de días he hecho este triatlón, que ha sido mi sexto triatlón de distancia medio Ironman, y en el vídeo de hoy te voy a contar todo cómo ha sido desde dentro. Mi experiencia un par de días antes, cómo fue la activación, cómo fui hacia allá el día de antes, cómo me llovió por el camino, pues por ahora me ha llovido siempre en todos los triatlones, el lugar donde se recogía el dorsal, las cosas a mejorar, cómo fue el día de la prueba, el nadar en un río, en este caso el Guadalquivir, el ver caras conocidas, amigos, gente que tenía ganas de ver de hacía tiempo, el cómo fue el circuito de bici, ver todo lo que le sacaba el primero al segundo, el postmeta y absolutamente todo. Si tienes curiosidad de ver eso o simplemente quieres hacer esta prueba otro año o quieres ver cómo me ha ido a mí, quédate que lo vemos. Bueno, triatlón de Sevilla, un triatlón que lleva haciéndose muchos años. De hecho, creo que esta era la edición número 10 o 11, no estoy seguro, pero que lleva muchísimos años haciéndose. Y, por ejemplo, de hecho, el año pasado fue campeonato de Andalucía de media distancia. Yo, en mi caso, como sabéis si habéis visto más vídeos míos, vivo en Málaga, así que esta vez para ir a Sevilla decidí ir el día de antes, no como otras pruebas que suelo ir 2 o 3 días antes, pues han sido más lejos. Así que como fui el día de antes, las activaciones las hice aquí en Málaga. Por ejemplo, el viernes, ya que estaba aquí en Málaga, aproveché para ir a nadar al mar con el neopreno. Así, pues, quieras que no, pues te vas adaptando un poco más al neopreno, coges sensaciones y demás. Tengo que decir que acabé el viernes no con muy buenas sensaciones, pues al terminar tuve un par de calambres en los gemelos y ya me quedé, porque fueron calambres un poco más fuertes de la cuenta. Es algo que me pasa algunas veces cuando nado un poco más de la cuenta, pero el viernes la verdad que nadé bastante poco, porque fueron unos 1500 metros o así, era simplemente una leve activación y aún así me dieron esos calambres, lo cual me hizo que no iba yo muy contento a lo que venía para la prueba. Bueno, el sábado por la mañana aprovechamos para hacer aquí en Málaga la activación. Mi entrenador, Iván Álvarez, que también hizo la prueba, hizo un carrerón allí en Sevilla. Él, pues, por ejemplo, él fue unos días antes allí a Sevilla y me habló para hacer la activación juntos y demás, pero yo en mi caso aproveché, la hice aquí en Málaga y así ya salíamos un poquito más tarde, comía en casa también, casi pues llevaba la nutrición un poquito más limpio, el desayuno en casa, el comer en casa, así que lo dicho. Aprovechamos, hicimos aquí la activación en Málaga, unos 40-50 minutos, con unos cuantos minutillos por medio apretándole y dándole un poco de caña al cuerpo para que el cuerpo supiera lo que venía el día siguiente en Sevilla, que tocaba bailar por sevillanas. Por cierto, luego estando allí me enteré que al día después del triatlón comenzaba la feria. De haberlo sabido, quizás me tendría que haber quedado algunos días más, que en eso creo que podría haber hecho mejores marcas que en el triatlón. Bueno, ya después de la activación de bici tocó volver a casa, ducharme, empezar a preparar las cosas, pues no tenía preparado absolutamente nada, pero bueno, ya de las distintas pruebas que he hecho tengo en el móvil unas notas en las que me aparece todo lo que necesito, entonces ya voy muy a tiro hecho en vez de estar pensando necesito esto, necesito lo otro, así que más o menos fue rápido, bajar las cosas al coche y comenzar el camino hacia allí, pues queríamos recoger el dorsal esa misma tarde, así que creo que la recogida del dorsal era hasta las 6 de la tarde y no nos podíamos despistar mucho, pues al final hay unas 2 horas y pico de camino Málaga-Sevilla, así que no nos podíamos dejar para muy tarde. Por el camino me llovió, y lo digo así, no solo porque estemos ya en mayo, sino porque, como he dicho antes, he hecho 6 pruebas de distancia en medio Ironman y en las 6 de 6, 100%, me ha llovido o bien yendo hacia la prueba o el día de antes. En todas, en absolutamente todas, ya sea que la que he hecho en Portugal, la que he hecho en la Comunidad Valenciana, la que hice aquí cerca en Marbella, esta de aquí, y tengo vídeos de todas ellas en el canal aquí, te dejo algunos abajo en la descripción y verás que en todo subo algo lloviendo. En este, por el camino, también no llovió. Bueno, ya allí fuimos al centro comercial donde se recogía el dorsal y la sudadera, que es la que llevo ahora puesta, que está bastante chula, la verdad, y el centro comercial era una auténtica locura la cantidad de gente que había. De hecho, creo, lo hablaba con Marcos, mi amigo, y su padre, que vino también con nosotros,
que no sé si hemos visto un centro comercial con más gente de lo que tenía ese centro comercial aquel sábado. Estaba a tope, literalmente a tope, y aparcar era una aventura más difícil que acabar un Ironman completo en Sevilla en agosto a 40 grados a la sombra. Una vez que aparcamos cada uno en un sitio, intentamos no perdernos porque el parking era gigante y estaba a tope de coche, fuimos a buscar la zona donde daban los dorsales. Y bueno, una zona pequeñita, se ve que no se puede comparar de ninguna forma ni con Ironman ni con los triatlones que he hecho, tanto de Infinity como el Epic, pero bueno, al final cumplía. Había un par de voluntarios allí, te daban las cositas, que las cositas eran las pegatinas, el gorro y esta sudadera, y allí había como un stand, ahora no me sale la palabra, donde te podías hacer unas fotillos y tal, y poco más. Ya después de recoger eso, aprovechamos para ir al hotel, que teníamos el hotel en el estadio de la Cartuja, bastante cerca de la salida, y dejar las cosas y demás. Esa tarde ya, pues entre una cosa y otra, no sé si serían las 6, las 7 de la tarde, aprovechamos para dar un paseillo por allí, por el centro de Sevilla, cenar algo. Este hotel no tenía cocina, no habíamos llevado tupper tampoco, así que cenamos en un restaurante que es una franquicia, bueno, La Mafia se sienta a la mesa, creo que se llama, y al final pues pedimos platos que ya conocemos. Dentro de lo malo, truco que os digo, si tenéis que comer fuera, es mejor quizás que comáis en una franquicia o algo así, que ya conozcáis, que sepáis lo que os sienta bien, porque al final las franquicias suelen seguir patrones de que la comida ya viene hecha, te ponen lo mismo como normalmente comas en el restaurante de Málaga, de Sevilla, de Madrid o de donde sea, que si comes en Pizzería Paco, que en Pizzería Paco no te debe de pasar nada, porque lo normal es que no te pase nada, pero al final Pizzería Paco sigue sus controles y Pizzería Manoli sigue sus otros controles. Entonces es una forma de quizás, solo quizás, tener un poco más controlado que lo que comes te siente bien. Y nada, ya después de cenar tiramos para el hotel, pero teníamos controlado desde esa tarde la búsqueda del famosísimo talismán. Y aquí tengo que decir que súper punto a favor a Sevilla, no al triatlón en sí, pero a Sevilla como ciudad. Nos fue súper fácil encontrar el talismán. El talismán, para los que sea la primera vez que veis un vídeo de esto, es un helado que me gusta comerme la noche de antes, normalmente a poder ser el que me pude comer en esta prueba, el Magnum Blanco, y esto comenzó en el primer triatlón de medio Ironman que hice, que fue en Cascais, del cual también hay vídeo, en el cual hice eso la noche de antes, y la verdad que me gustó mucho la noche de antes, ya concienciándote, poniéndote un vídeo, comiéndote algo que te gusta. Ese momento a mí me encantó y desde entonces lo he intentado hacer en todos los triatlones de media distancia, en los medios Ironman que he hecho hasta el día de hoy. Y digo intentado porque en algunas pruebas, lo podéis ver en los vídeos, me era imposible encontrar el helado de esa marca y tenía que tirar a otro tipo de helado. Pero aquí en Sevilla, en Uber Eats, te aparecían opciones para pedirlo y que lo tuvieras en casa en 10 minutos. Y había muchos lugares también, supermercados y demás. Así que pudimos acostarnos comiendo el famoso talismán. El domingo el despertador sonó bastante temprano, a las 5 o así. Y aunque no dormimos mucho, al menos lo que dormí, lo pude dormir del tirón. A esa hora, esta vez, como nos habíamos quedado en un hotel, pues improvisamos ahí un poco el desayuno. Desayunamos ambos, Marcos y yo, lo mismo que desayunamos en todos los medios Ironman que hemos hecho antes, lo que ya sabemos que nos va bien. Y de ahí tiramos para la zona de la salida, que esta vez tiramos con las bicis, pues en esta prueba, aunque se podía dejar las bicis el día de antes, nosotros preferimos dejarlo el mismo día. Y por lo que veí esa mañana, diría que la gran mayoría prefirió dejar la bici en el mismo día. Así que nos subimos en las bicis, teníamos el hotel bastante cerca, a unos 3-4 minutos en bici donde estaba la salida, con la mochila en la espalda, ya tiramos para la zona de salida y ya allí se empezaba a ver a mucha gente. Allí, por ejemplo, vi ya por fin en persona a Juanan Gómez del podcast de Penalty Box, que había hablado con él mogollón de veces a través de Instagram y demás, pero en persona todavía no nos conocíamos. Y mira que ambos somos de la misma zona, de allí de Marbella. También pude saludar a mi entrenador que estaba allí, Iván Álvarez, con el cual luego me lo crucé varias veces en la carrera. Obviamente cuando iba ya de vuelta, pues tiene un nivel espectacular. Y bueno, y luego al final también estuve hablando con él. Bueno, después de dejar la bici allí, fuimos al guardarropa que estaba allí al lado y dejamos la mochila. La verdad que estaba todo bastante bien, no se echaba en falta nada, aunque se veía que era un poquito más humilde, por así decirlo,
había menos parafernalia o como se diga, que en sitios como Ironman o en Peñíscola y tal, que son cosas, en Peñíscola quiero decir, en el Infinity de Peñíscola, que son cosas que estaban muy guay. Aquí había menos, pero al final tampoco faltaba nada. Después de dejar las cosas allí en el guardarropa, ya ponernos el neopreno, hablar allí con la gente por la mañana. Llegó la hora de la salida, las 8 de la mañana, los hombres salíamos hacia un lado, las mujeres hacia el otro, hacíamos la misma distancia, se nadaba allí en el río Guadalquivir. Una cosa que había, que a mí personalmente, ya que nado un poco peor, no me hacía mucha gracia, era que la salida era todos juntos, no es rolling start, lo que implica que o bien te pones un poquito más atrás o vas a recibir palos. En cualquier caso lo recibí, pero bueno, fue una natación que al menos en sensaciones no fue mal para mí y salió un poco menos de los metros que tenía que salir, salió un poquitín menos de 1700 si no estoy equivocado. Y ya después de la natación, que no solo es que fuera salida en Rolling Star, sino que también se salía en este caso desde el agua. Bueno, después de la natación comenzaba el tramo de ciclismo y el tramo de ciclismo consistía en 2 vueltas, pero había que hacer unos cuantos kilómetros, no recuerdo ahora si 10, 12 kilómetros, para llegar a la zona donde comenzaban las 2 vueltas. Y ese tramo que había que hacer de conexión para llegar al punto en el que se daban las 2 vueltas, tengo que decir que era lamentable. O sea, con lamentable quiero decir el estado del asfalto. Eso era ir por un camino de cabras, y no cabras bicicletas precisamente, sino porque las bicis botaban todo lleno de baches, yo temía de que fuéramos a ver pinchazos por allí, así que fue un poco caótico, pero bueno, ya después de ese tramo tengo que decir que la parte donde eran las 2 vueltas de bici, ahí ya el asfalto estaba bastante bien. En esta prueba estaba compitiendo Paco de la Paz, que es el actual campeón de larga distancia de triatlón. Bueno, el actual, no sé en qué momento estarás viendo este vídeo, es el campeón de larga distancia del año 2024. Y estaba compitiendo en esta prueba. Y la verdad que tengo que decir que cuando me lo crucé, porque como he dicho, el circuito de bici era 2 vueltas, cuando yo iba haciendo la primera vuelta, él ya volvía de estar terminando la primera vuelta. Y ya ahí pude ver que le sacaba bastante distancia al segundo, pero bueno, era una cosa medianamente aceptable. Pero en la segunda vuelta, cuando yo iba haciendo mi segunda vuelta, que él ya venía terminando su segunda vuelta, ahí la distancia que le había comenzado a sacar al segundo participante era una absoluta locura. Tramo de bici, la verdad que, como he dicho, quitando los baches del principio, bueno, y del final, una vez que acabábamos estas 2 vueltas, la verdad que estaba bien, tenía habituallamientos, es que la verdad que no eché nada en falta, era bastante llano, con algunos falsos llanos y demás, donde yo pude ir a unos 15 vatios, 16, 17 vatios, unos 17 vatios de media más alto que en el triatlón que hice un mes antes en Peñíscola, del cual también grabé un vídeo y te lo dejo por abajo. Bueno, como te he dicho durante este vídeo, tengo vídeos de todos los medios Ironman que he hecho, así que te dejo por abajo algunos enlaces. Así que bastante contento, no sabía si me estaba inmolando, es decir, yendo en un mes de diferencia a unos 16-17 vatios por encima de media, pero luego la verdad que en la carrera fue bien la cosa. Me pasó como en el triatlón de Peñíscola, en la bici no paraba de adelantar a gente. ¿Por qué? Porque como dije en aquel vídeo, si mi nivel de natación está aquí, mi nivel de ciclismo está aquí, es decir, no se corresponden el uno con el otro. Por tanto, salgo mucho más atrás del agua que la equivalencia a nivel de ciclismo que tengo. Pero bueno, en definitiva, acabé bastante contento y después de eso vino la transición y el tramo de carrera. Por cierto, me gustaría mandar un saludo y daros las gracias a todos los que ya fuesen los boxes, durante la prueba, en la bici, corriendo, después en el postmeta, me saludasteis y me dijisteis que me conocíais de los vídeos aquí de YouTube, así que mandaros un saludo, muchísimas gracias y me alegró mucho, la verdad, hablar con algunos de vosotros cuando nos cruzábamos en la bici, corriendo y tal, o luego en el postmeta, incluso en las duchas, así que un saludo a todos vosotros y muchísimas gracias, de verdad. Una cosa que hay que también tener en cuenta es que este triatlón de media distancia, la bici no eran 90 kilómetros, salían menos, salían unos 82, 83 kilómetros, algo que también hay que tener en cuenta. Bueno, el circuito de carrera consistía en 2 vueltas por la zona del Guadalquivir, había un momento en el que había que cruzar el puente y la verdad que también nada
muy por encima a destacar, pero tampoco faltaba nada. Había avituallamiento suficiente, aunque tengo que decir que algunas personas que hicieron la prueba me dijeron que cuando ellos pasaron no había agua. Yo no puedo decir que yo viera eso. Las veces que yo pasé siempre había agua, podía coger incluso 2 botellas a tope de voluntarios, así que ninguna pega, fue bastante bien. Yo contento con el ritmo que me salió en total al final 4:45 de media, así que contento. También estaba estrenando zapatillas, que son las zapatillas que ya tengo decidido que voy a usar para Vitoria, que son las Hoka Rocket X2, y la verdad que súper contento y bastante bien también. Otra cosa que me gustó bastante es que durante la carrera, bueno, al igual que durante la bici, pero durante la carrera me era más fácil que pudiera hablar con ellos o chocar o lo que fuera, interactuar en definitiva. Me iba cruzando pues con mi entrenador Iván Álvarez, que lo veía que llevaba un estilazo corriendo y un ritmo flipante. Entonces pues también motiva mucho cruzarte con él, que te anime, verle cómo va a full, que te choque, son cosas que mola mucho, no solo con él, por ejemplo con Juana Gómez, que lo nombré antes, también con Dani Álvarez, que también es de Marbella y tiene otro nivelazo. Por cierto, hablando de Dani Álvarez, me dijo, y estoy totalmente de acuerdo con su mensaje, que hay algo que la comunidad del triatlón en general debe de saber. Esa es la... Por favor. Bueno, estamos muy indignados antes de nada. A ver, ¿qué ha pasado? Estamos bastante indignados y Dani os va a explicar por qué. Muy indignado porque he visto demasiados bigotes. ¿Qué cojones ha pasado con los bigotes? Todo el mundo lleva bigotes. No se puede. Está creando tendencia. ¿Ahora qué vamos a hacer conmigo? Iron Man solo tiene Ahora un tendremos bigote. que buscar algo para diferenciarnos de esos bigotes. Exactamente. Bueno, y eso fue la prueba. También había fotógrafos que han subido las fotos, algunas fotos que nada mal. Así que luego al llegar a meta, por ejemplo, yo en mi caso, que se lo agradezco de nuevo, estaba allí mi entrenador, que lógicamente había terminado muchísimo antes que yo. Estaba allí esperándome para ver qué tal me había ido la prueba, para comentarla y demás. Algo que se agradece bastante, pues él podría haberse ido y luego preguntarme por WhatsApp, pero se quedó allí esperando a que yo terminara. Así que chapó por él. Y nada, el postmeta, la verdad que tenía de todo, tenía allí pizzas, empanadas, a ver, he visto postmetas más completos, sí, pero es que he pagado el triple por las inscripciones de lo que he pagado por este de Sevilla, y a este de Sevilla, pues la verdad que tenías todo lo que puedes necesitar al acabar una prueba. Tampoco comes mucho más, llegas con el estómago cerrado, así que estaba bien. El postmeta no se le echaba en falta nada y bastante bien. Ya ahí en el postmeta pues estuve un rato hablando con gente de por allí, con Juanan, que por cierto le agradezco que me dio una tarjetita súper chula, que al final es como un checklist para recordar las cosas que hay que llevar al día antes de una prueba. Yo la verdad que tengo unas notas de la aplicación del iPhone donde tengo todas las cosas que necesito, así voy a tiro hecho, pero esto es muy parecido y queda súper chulo. Así que gracias de nuevo, Juanan, y nada, lo tengo puesto en la mochila que llevo a los triatlones. Si te está gustando el vídeo y te suscribes, te lo agradezco. Bueno, un gran punto a favor de este triatlón, de esta organización, y es que allí, como se hacía en el centro de alto rendimiento de Sevilla, las duchas estaban abiertas para quien las quisiera usar, y la verdad que estaban súper bien. Aquello era súper grande, nos pudimos duchar y así pues luego ya volver a casa, porque nos volvíamos el mismo día y ya habíamos hecho por la mañana súper temprano el check-out del hotel. Nos volvíamos, mejor volverte duchado. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si has hecho la prueba, si crees que me he dejado algo en el tintero, si hay algo que te gustaría saber porque vas a hacer la prueba otro año o lo que sea, déjalo como siempre en comentario e intentaré responderte. Así que nada, hasta luego, familia.